Cuando yo empecé en el Señor y oía, aleluya, gloria a Dios, yo decía, estaba tan loco. Cuando yo conocí al Señor, tenía tanto temor por el fanatismo, tenía tanto temor por caer, por ser desviado en la emoción del hombre para con Dios, que me fui a estudiar para realmente entender si esos locos estaban bien o era yo el que estaba bien. Todos los días aprendo, todos los días hay algo que Dios me regala. Todos los días que entiendo más, nace en mí un agradecimiento cada vez mayor para con Dios. Te explicaba que cuando yo empecé a entender las cosas de Dios, vino un temor tan grande sobre mí, porque dije, wow, ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese entendido, si Dios no hubiese permitido que yo entendiera, oyera y sintiera? ¿Qué hubiese sucedido conmigo si hubiese estado ausente para con Dios? ¿Qué hubiese sucedido? Hay pocas cosas que nos pueden explicar físicamente. Podemos estar aquí años y en la carne, como hombre, puedo explicarte y decirte muchas cosas. Es probable que no las entiendas. Cuando éramos niños, dice Pablo, pensaba como niño, sentía como niño, hablaba como niño. Pero después de grande, las cosas cambiaron. Y empecé a sentir como grande, a comprender las cosas que realmente eran importantes. No quiero empezar esta prédica, se llama Mudados en otro hombre. Cuando estaba haciendo esta prédica, el Espíritu Santo me decía y me hacía recordar una y otra vez, porque lo oí muchas veces, que decían, ven acá, y este ahora es cristiano, este no era el marihuanero. Ven acá, y este es cristiano ahora, este no era el ladroncito de allá de la esquina. Ven acá, y este no era el borracho. Ven acá, y este no era aquel que decían, y el que andaba el vago, y este no era. Y yo muchas veces lo hice, estuve entre esos, y decía, wow, y este no es. Lo que yo no entendía era que ellos habían recibido bendición y yo no. Y yo juzgaba a aquellos que eran y que ya no eran, pero yo seguía siendo lo que era. Un apartado de Dios, sin Dios en este mundo y sin entender todavía las prioridades que hay. Las prioridades que realmente un hombre espiritual, un hombre que se acerca a Dios y que comienza a entender la vida, es lo que debe tener a resguardo, cuidarlo, mantenerlo y multiplicarlo. Todo lo que se habla desde aquí solo se puede entender ahí a través del Espíritu de Dios. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. Mi preocupación como pastor no es que ni que tú me adores, ni que tú veas, wow, cómo sabe el pastor, ni nada que atañe a mí. Mi preocupación es que yo active un botón de comprensión en tu alma para que tú busques a Dios. Este es mi interés. Lo que Dios me dio a hacer es que yo active tu corazón y que tú le busques y que tú entiendas que la prioridad desde que naciste era tener una relación con Dios. Porque si no, no tiene sentido la vida.
es despertar, es ser mudado en otro hombre. Es ser mudado en otro hombre. Y si no eres mudado en otro hombre, no vas a entender las cosas que le pertenecen a Dios. Ni lo que yo hable, ni lo que yo diga. O te va a parecer bonito, o te va a parecer interesante, pero si no es en el espíritu, no te va a parecer un tesoro. Un tesoro. Algo por lo que debes vivir. Si nuestras prioridades, oigan bien, mi hermano, si tus prioridades en tu vida no es Dios, ¿por qué para Dios tú vas a ser una prioridad? Dios no es que tiene el ego muy grande y quiere que tú le ames con todo el alma, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es que Dios sabe que el hombre que no llega a amarle a Él por sobre todas las cosas, no va a entender los principios. No va a entender el principio y el fin. No vas a entenderlo si no estás en el espíritu. Si no hay comprensión en tu alma, en tu vida, de estas cosas, no lo vas a entender. Ahora, hay un dicho por ahí que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo te lo voy a modificar un poquito. Corazón que no entiende, no hace prioridades. Yo te voy a dibujar qué sería esto. Porque yo hoy lo puedo ver porque yo no sé si, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando yo nací, ¿verdad? Y salí del vientre de mi madre, el médico no dijo, ¡oh, es un pastor! No. Yo nací como cualquier otro. Y de pequeño, antes, ahorita, hice maldades, pensé lo malo, fui incrédulo. Yo estuve donde tú estás. Ahora, si yo estuve donde tú estás hoy, ahí sentado, yo conozco tus pensamientos, mas tú no conoces los míos. Yo conozco tus sentimientos, mas tú no conoces los míos. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí pensando, razonando y entendiendo. Yo estuve ahí. Pero hoy, cuando veo hacia allá y verte en esa silla, como yo estuve, razonando, pensando, diciendo, ay, este lo dice porque es el pastor. Ay, este lo hace porque es el pastor. Porque era como que si el pastor nació pastor, y entonces como él era pastor, él tenía que hacer todas esas cosas. No, el pastor lo llega a hacer y lo hace con amor y lo hace con deseo, porque ahora entiende que toda su vida depende de esto. Porque si no, tu vida no tendría sentido. No tiene sentido la vida sin Dios. Vuelvo y lo repito una y otra vez. Solo pensemos esto. Nacer, vivir y morir. Pues si tú crees que esto es así, como dice, creo que es Marc Anthony, ¿no? Ve y vive la vida loca. Desgástala. Tómala. Pero sabemos que esta vida loca solo te lleva a la destrucción, a las drogas, al alcoholismo, a la sexualidad y a todo un mal que hay en el mundo, al desorden, a la falta de compromiso y de amor con alguien. Te aparta de una familia,
y un contorno. Esto no tiene nada que ver con Marc Anthony, que se ha casado como 10 veces y no tiene nadie. Esto no tiene nada que ver. Pero es así. Yo estoy hoy aquí para ver si yo puedo hacer hoy bien mi trabajo. Yo estoy hoy aquí para encender un botón, un switch en tu alma de racionamiento y de entendimiento en poner tu vida en prioridades. ¿Qué es primero y qué es último? Yo te digo lo que yo haría si estuviese en tu lugar. ¿Qué yo hice? Yo dije, si esto es verdad, yo me voy a esforzar y le voy a pedir con todo mi corazón a Dios que tenga misericordia de mí, porque yo necesito entonces a Dios. Si esto no es así, yo no soy para esto, no sirvo para esto. Y aunque sea verdad, yo no tengo el corazón para esto. O sea que, ¿para qué voy a permanecer en un lugar que yo no voy a servir, que yo no voy a ser bueno en lo que haga? Voy a poner primero mis prioridades en mi vida. Y ciertamente Dios es lo primero. Mi hermano, mire, no sería muy importante lo que yo te hablo si no tuviese que ver con la vida y con la muerte. Esto que yo te hablo, esto que Dios institucionó como iglesia, no fuese muy importante, ¿ok? Si no tuviese que ver con tu vida eterna o tu vida eterna en el infierno. Un lugar donde nadie quiere ir y que yo hablo poco porque a ¿cómo es? Buen entendido, pocas palabras. Entonces, yo no necesito utilizar lo malo para que tú recibas lo bueno, pero hoy hay que tomar conciencia para lo que Dios va a hacer en tu vida y comprender bien que hay un cielo y hay un infierno y que es real y que es verdadero y que tú decides a dónde tú vas a ir. Tú lo decides, no Dios. Tú decides a dónde ir. Dios quiere, por supuesto, que tú vayas al mejor lugar, que es el cielo. Pero hoy quiero mostrarte los pasos que tienes que dar para llegar a tener entendimiento y poner tu vida en orden espiritualmente. Yo lo he dicho antes y hoy traigo un reto para ustedes. Esfuérzate en ser el mejor. Si hay una pequeña luz, si hay un pequeño orificio donde tú puedas ver y tener entendimiento de lo que es Dios, déjame decirte algo, aprovéchalo, porque es la misericordia de Dios sobre tu vida. Porque hay gente en el mundo que es mejor que nosotros y no está aquí. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Yo he conocido gente mejor que cristianos, que los que dicen ser cristianos y no están aquí. Y su peor castigo es que saben que son buenos, no se meten con nadie, no hacen lo malo, pero eso los priva de la misericordia de Dios porque se creen tan buenos que no están aquí. Porque Dios vino por los malos, Dios vino por los que entienden que necesitan a Dios. Si tú ves un rayito de luz, aunque sea un poquito, haz un compromiso contigo mismo y dite, yo voy a hacer todo lo posible por hacer este compromiso con Dios. Si no puedo, si no lo alcanzo, si no lo tomo, no paso más por la iglesia. Vete, no, ni pases más nunca por una iglesia. Porque es que Dios dice, cuando tú vas conociendo a Dios, Dios dice que a los tibios está el frío, está el tibio y está el caliente. Dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. Entonces, este es un negocio con Dios que no puede ser tibio, no puede ser mediano, no puedes... O te tiras, que alguien se ha tirado al vacío alguna vez.
Yo me acuerdo que tenía como 9, 10 años, no tendría más, y estaban construyendo una casa y tenía un amiguito danés. En estos días me estaba acordando, estaba orando por él, se llamaba Michael. Y éramos muy amigos y fuimos a la casa de otro que era más malo todavía que él. Y al lado de su casa estaban construyendo una casa. Y aquel muchacho ha inventado, yo siempre fui muy cuidadoso, ha inventado tirarse desde el segundo piso de la casa a una arena que había abajo. Y se tira el primero como que sin nada. Y se tira el segundo y quedaba yo allá y decía, ¡ay! ¿Me tiro o no me tiro? Bueno, después que me tiré me gustó. Toda la tarde, casi que dejamos aquella tierra. El lunes cuando volvió esta gente, ya no era una montaña, era una explanada de tierra, de tanto que nos habíamos tirado. Esto es así, o sea, o decides tirarte y después que te tires te vas a dar cuenta, cuando empieza el entendimiento y la comprensión en decir, madre mía, gracias a Dios que decidí tirarme. Gracias a Dios que decidí tomar este paso y tomar esta decisión. Yo hoy le agradezco a Dios que tuvo paciencia conmigo y que yo tomé la decisión de seguirlo. Y de seguirlo tratando con todo mi corazón de darle la excelencia de mi vida. De que Él sea lo primero. En mi mente, en mi corazón, en mi alma. Que Él sea lo primero en mi vida. Porque sé que cuando Él es lo primero en mi vida, yo también soy lo primero en su existencia. Dios es justo. Y no sería justo que yo no tomara a Dios en serio y que yo esperara que Dios sí me va a tomar. ¿Usted entiende lo que es la justicia? Es el peso igual. De lo que das, recibes. De lo que siembras, cosechas. Así que Dios es justo y Dios te va a dar tanto como tú le des a Él. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, esperamos recibir por egoísmo lo mejor de Dios y entregarle a Dios lo que nos sobra. Pues te tengo malas noticias. Dios no obra así. Pero la palabra, imagínense, algunos dirán, este es el preámbulo, este es el principio, y dirán, válgame. Y este es el principio de lo que el pastor va a hablar, que será lo segundo. Mis hermanitos, todo esto es para explicarte una cosa. Todas estas cosas que yo hablo, sin el Espíritu, de nada te sirven. Si tú no tienes una relación con el Espíritu de Dios diaria, permanente, avivándote, enseñándote, guiándote, si en tu corazón tú no tienes el deseo, las ganas, pídele a Dios, clámale a Dios, porque puedes estar perdiendo tu eternidad. Estoy hablando de algo bien importante. Estoy hablando de algo eterno en los cielos. Para mí se hace natural porque desde los 17 años tengo una comunicación con el Espíritu Santo. Pero vamos a leer algunas cosas. La palabra de hoy se llama mudado en otro hombre. Primero quiero situar, mudado en otro hombre. Primero quiero situar, ¿ok? ¿Cómo y por qué se va al cielo? ¿Cómo y por qué se va al cielo? ¿En qué Dios basó el que tú puedas llegar al cielo? Entonces, cuando vamos eliminando, cuando vamos tomando el conocimiento de Dios y lo que Dios nos dice, lo vamos ajustando con nuestra vida y vamos viendo si nuestra vida actual se asemeja a lo que Dios dice para llegar al cielo. Vamos a empezar en Juan 3:1, ¿sí? Juan 3:1. Juan 3:1.
Empiezo con el 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es para aquellos que no entienden lo que Dios habla o lo que Dios dice o los términos en los cuales Dios te va a aceptar en su casa, los cielos, el lugar donde Dios habita, donde Él está ahí. Y Jesús le dice a este hombre que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Madre mía. Mi hermano, la primera vez que yo oí esto, derrumbó todo lo que yo creía, pensaba o sentía para con Dios. Empecé a entender que hay términos en los cuales Dios exige para que tú vayas a los cielos. Óigame, le repito, esto no es tan importante como hasta el momento que tú vayas a morir o estés a punto de morir y te preguntes, ¿a dónde hoy voy? Y si lo que yo hoy estoy diciendo es verdad, para nada naciste, porque no vas a ir al cielo si no naciste de nuevo. Vas a ir al infierno. Y el infierno, dice la palabra, que es un lugar de tormento. Y un lugar de tormento donde las personas, las almas, van a estar atormentadas día y noche por la eternidad. Y Dios no miente. Y esta palabra es verdadera. No miente. Y Dios está viendo algo que a lo mejor tú no ves. Y por eso Dios mismo bajó de los cielos a la tierra para decirnos a nosotros, a través de Jesús, arrepiéntete, entiende que yo existo y que soy real. Porque mis hermanos, cuando yo estudié teología, yo no podía creer que 40 hombres habían hecho 66 libros y todos se entretejían uno con otro en diferentes épocas. Esto es imposible, esto no existe, las probabilidades de esto no las hay. O sea, hacer una novela que lo hayan hecho 40 hombres durante 2000 años y toda coincida. No existe. No existe. Las probabilidades no existen. Yo no puedo, no tengo explicación para decirle a usted cómo 40 hombres que nunca se conocieron, muchos de ellos no se conocieron, hicieron un libro que no sabían que lo iban a unir y ponerlo en un solo tomo y que este libro coincidiera totalmente. No hay explicación para esto. Lo que aquí se dice, se habla, lo que Dios nos enseña o nos quiere dar a entender para que lo dijéramos, y lo que Jesús le dijo a este hombre, le dice, él sabía la intención del corazón de Nicodemo. Nicodemo simplemente estaba yendo para preguntarle a Jesús, ¿cómo puedo tener la certeza de saber cómo voy al cielo? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Mire, mi hermano, yo vuelvo y le repito, yo estuve ahí donde usted está. Mientras que al hombre le va bien, mientras que el hombre está vivo, mientras que el hombre ordena su tiempo, su vida, Dios no le importa mucho. No. Dios pasa muchas veces por nada delante del hombre normal que no tiene temor a Dios, que no le conoce y que no tiene entendimiento de estas cosas, hasta el día en que se tenga que encontrar con Dios. Y lo más horrible, en Apocalipsis dice que el que no buscó de Dios, oiga bien, el que no buscó de Dios se va a presentar delante de Dios desnudo.
sin nada. Yo no creo que haya algo que despoje tanto al hombre de firmeza, de orgullo, que estar totalmente desnudo, sin nada, sin protección alguna. Es como que Dios te despoja de todo, porque dice que para que no se vea tu desnudez, busca de Dios, para que Dios mismo te vista con ropaje. Y aquellos que hoy, oiga bien, hay algo, mire, yo no sé si es, o sea, mi trabajo como pastor es despertarte a ti esto en tu corazón, porque lo otro lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Yo puedo llegar como pastor hasta un punto, a través de mi vivencia, a través de lo que estudio, a través de lo que yo he vivido y a través de lo que yo soy. Pero el otro tramo del camino, tú lo tienes que hacer solo. Yo no puedo llegar, yo no soy Dios, yo soy un hombre tal cual como tú, que va delante de ti, que ha tenido otras experiencias y que te puede decir, mira, ese es el camino, por aquí caminé yo, camínalo tú. Pero yo no soy un Dios, yo no soy especial, yo no soy más que tú, yo soy otro hombre, pero que caminó por un camino donde tú todavía no has transitado. Y que está aquí parado para decirte, mira, despiértate y pon las prioridades de tu vida en orden. Yo no empecé a disfrutar la vida, yo no empecé a disfrutar a mi familia, yo no empecé a entender a mi familia y a darle a mi familia hasta que yo no le entregué toda mi vida, todo mi corazón, toda mi mente a Dios. Porque todo ese tiempo yo amé a mi forma y tu forma es egoísta. Pero hoy amo a través de Dios, hoy amo a través del corazón de Dios. Y cuando veo a alguien o a algo desviándose, algo que va hacia un mal camino, como son nuestros hijos, como es la iglesia, como es el pueblo de Dios, como es un amigo, lo mínimo que puedes hacer es anunciarle. Tú no puedes hacer que se salve, pero tú puedes anunciarle dónde está el hueco, dónde está el barranco, dónde está el precipicio y alertar. Más de eso, solo te toca orar y esperar que aquella persona se despierte. Nicodemo, que era un principal entre los judíos, como decir un obispo, fue a Jesús y le preguntó una pregunta esencial, una pregunta que cuando yo la leo digo, madre mía, este hombre es el único lugar en la Biblia que alguien le preguntó esto a Jesús. O sea, él iba con la intención, Jesús ni siquiera dejó que él le preguntara, porque ya sabía la intención del corazón de Nicodemo, y Nicodemo saben que se convirtió. Nicodemo fue junto con José de Arimatea el que fue a buscar el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo va y le pregunta a Jesús, wow, sé que vienes de Dios, porque nadie podría hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, sabiendo el pensamiento de Nicodemo, le dice, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? La palabra de hoy se llama mudado en otro hombre, mudado en otro hombre. Realmente, nacer de nuevo es nacer en otro hombre. Porque este hombre, nacido según Dios, es el que va a los cielos. Pero ni siquiera vengo a hablar de este punto, ni siquiera vengo a hablar de estar mudado o el cambio. Vengo a hablar de la comunión con el Espíritu de Dios. Porque realmente nacer de nuevo es tener una comunicación, es estar nacido en el Espíritu Santo de Dios para comprender las cosas que Dios te quiere dar. Si no, no las vas a entender. Y estás apartado de la bendición de Dios. Mi hermano, Dios puede abrir tu entendimiento y tu comprensión. Dios puede abrir tu corazón para que tú te acerques
todos los días a Él a través del Espíritu Santo de Dios. Esta es la única forma de llegar a los cielos, a través de una relación con Dios a través del Espíritu Santo, del Consolador. Quiero mostrarte esto porque hay puntos muy importantes que yo tengo que resguardar y cuidar para saber este camino. La relación, mire, usted no puede venir aquí, oír la palabra, irse a su casa, estar la semana en su trabajo, en su negocio, y usted no tener una relación con Dios y no entender a través de quién y de qué tienes que tener una relación. Te es necesario comprender a través de qué y de quién y cómo es esa relación. Si no, estamos perdiendo el tiempo. No es venir. No es venir, es tener y llegar y alcanzar esa relación con Dios a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace? Se nace en espíritu. Porque vas a llegar a los cielos no con esta carne. No vas a llegar así. Vas a llegar en espíritu. Es tu espíritu el que va a llegar a los cielos. Y tu espíritu va a contener tu alma. Esto es lo que llega a los cielos. Sin esto, mire, le voy a repetir otra vez. Yo quiero despertar en usted la conciencia de pensar que si esto que yo hoy estoy hablando va a depender tu vida en los cielos, y es verdad, y un día tú te vas a morir y tú vas a llegar delante de Dios, wow, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Ah? Vamos a leer. Vamos a primera de Samuel 10:6. Primera de Samuel 10:6 al 12. 10:6 al 12. Para aquel tiempo, el pueblo de Israel había pedido un rey. Y el profeta mayor en aquel tiempo era Samuel. Y el rey que Israel, o que el Señor había puesto sobre Israel, era Saúl. Y había un profeta, que era Samuel. Y esto es lo que Samuel le dice a Saúl. Le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué sucedió cuando el Espíritu de Dios se postrara sobre Saúl? ¿Qué iba a pasar? Iba a ser mudado en otro hombre. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a mano, porque Dios está contigo. Madre mía, porque Dios está contigo. Yo voy a preguntar aquí algo, a ver si es que todos estamos locos o soy solo yo que estoy loco. Sí, porque cuando yo llegué al cristianismo, yo pensaba que toda aquella gente estaba loca y el que estaba bien era yo. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en su vida? Si la presencia de Dios y el Espíritu de Dios ha estado en tu vida, una de las metas de Dios es mudarte en otro hombre. Es cambiarte en otro hombre. Un hombre que no piense como tú pensabas, ni sentía como tú sentías. Que sus valores no sean tus valores, sino los valores de Dios.
Dios quiere mudarte porque Dios sabe que como eres no vas a llegar al cielo nunca. Debes nacer de nuevo. Porque no es la carne la que va a los cielos. No es esto lo que va al cielo. Es el Espíritu de Dios unado a tu espíritu cuando toman y envasan tu alma. Esto es lo que va. Pero ¿cómo tú vas a llegar al cielo si tú no tienes espíritu? Te pregunto, mi hermano, ¿cuál es la parte tuya que va a llegar al cielo si lo que llega al cielo es lo espiritual y tú no eres espiritual? Tú eres carnal. ¿Cómo alguien que piensa en lo físico y que no tiene a Dios como lo primero en su vida y para su familia y para con él, cómo piensa llegar a los cielos? Si tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. ¿Sabe por qué esta prédica? Porque esta semana llegué a cortarme el pelo y veía que todo esto estaba raro. Esa barbería estaba rarísima. Había un ambiente rarísimo. Tony, el dueño de la barbería, se había muerto. Yo tenía un mes que no iba y me dijeron, entró y se murió. Muchas veces a algunos de ellos yo les he hablado, incluso a Tony, y sabían que yo era pastor porque veían por televisión las prédicas. Y simplemente entró y en un mes murió. En un mes. El hombre es tan tonto que piensa que porque está vivo es eterno, pero no entiende que en cualquier momento nos llega la muerte. No somos dueños de la vida y de la muerte. Dios es dueño de la vida y de la muerte. Que hoy estamos vivos y lo que para morirnos lo que necesitamos es estar vivos. Es lo único que tú necesitas. Estas cosas no son importantes hasta el momento y le garantizo que seguro que Tony estuvo pensando ahí en el lecho de muerte, ahí en el hospital diciendo, si me muero, ¿qué va a pasar? Yo te pregunto ahora, ¿a dónde estaba el orgullo de Tony o a dónde estaba la prepotencia de él siendo dueño de aquella barbería o de lo que tenía o de qué le servía lo que había hecho o lo que él tenía? Él no se preocupó por Dios. Él tenía su propia Biblia. No lo que Dios decía, sino lo que él pensaba. Y muchos fabrican su propia Biblia, sus propias leyes, sus propias formas. Cuando el Espíritu de Dios entró en Saúl, dice la palabra que fue mudado en otro hombre. Y miren esto, miren lo que dice. Fue mudado en otro hombre. El 6, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Qué hizo Dios? Le mudó el corazón. Le mudó el corazón. Yo sentí el día que Dios mudó mi corazón. Yo sentí exactamente el día en que Dios mudó mi corazón y yo pasé de las tinieblas y de la falta de entendimiento y razonamiento y de comprensión a pasar a la vida y decir, wow, esto es Dios. ¿Cuántos creían antes de conocer a Cristo
que conocían de Dios? Levante la mano. Todos creíamos que conocíamos a Dios y todos pensábamos que íbamos al cielo. Qué tonto éramos. Sin ningún tipo de razonamiento. Yo tenía mi propia Biblia que decía Biblia según José. La verdadera. Y la defendía. ¿Sabes qué? No necesitaba ningún tipo de argumento. Yo la creía. Era suficiente. El problema es que es lo mismo. Es como que tú discutas con un tonto que te diga que si tú te comes un stop, no te ponen ticket. Si tú vas apurado. No tienen por qué ponerte un ticket si tú le explicas al policía que vas al baño. No te lo puede poner. Te lo va a poner. Pues no tiene por qué, porque tú vas apurado. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué te va a poner un ticket? A ver, ¿por qué te tiene que poner un ticket? Un ejemplo, que tú vayas a ver a tu mamá y tienes años que no la ves. Va, tú le explicas al policía y el policía ya entiende y te dice, vamos que yo lo escolto. ¿Qué harías tú con alguien? Me acordé ahora, teníamos un amigo que se llamaba Tato. Se llamaba Tato. Y cuando la guerra de las Malvinas, yo estoy discutiendo con él, a mí me gustan los aviones, y me había aprendido todos los aviones que tenía Argentina, los que tenía Alemania, Inglaterra, y con los aviones viejos que también tenía Argentina, que era imposible sacar cuenta con. Entonces le estoy discutiendo con este muchacho y me empezó a porfiar que Argentina tenía F-16. Le digo, esos son de Estados Unidos, no tiene de eso. Discutimos, le digo, mira, para que se acabe todo, te apuesto 200 bolívares. 200 bolívares, te apuesto 200 bolívares. A los 2 días, pues yo le dije, yo tengo los periódicos, yo tengo todo, y llevé yo como 5 periódicos. Se los pongo y estoy esperando a Tato y le digo, a ver, aquí está, los Harrier, aquí está esto, aquí está lo otro. Y me dice, yo lo estaba haciendo por discutir, no por apostar. Mi hermano, esto no es muy importante hasta el día que nos vayamos a morir, pero yo creo que Dios es un Dios de pacto, de compromiso. Dios es como un hombre noble, ¿okay? Si pudiésemos llamarlo, Dios es un hombre noble. Y Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Yo no sé hasta cuánto Dios tiene misericordia, pero yo creo que si tuviste la oportunidad de buscar a Dios mientras que tuviste bien, entonces cuando te vas a morir, vienes adelante de Dios a decirle, yo te amo y te quiero. Dios va a decir, wow, tú me amas y me quieres, y tú nunca me buscaste. Tú eres un falso. Tú me estás buscando ahora porque tú me necesitas. Apártate de mí. Yo, conociendo a Dios, yo creo que Dios haría esto. Porque a mí hasta vergüenza, déjeme decirle esto, yo pienso así, a mí me daría hasta vergüenza, ¿ok? Hablar con Dios sabiendo que me voy a morir cuando antes no lo busqué. He estado bien complicado estas semanas, he tenido muchísimo trabajo y he estado muy complicado. ¿Ok? He estado bien complicado. He estado llegando a veces hasta las 11 y las 12 de la noche. Mi vecina me pidió el favor de que le conectara una camarita. Pero se me ha complicado tanto que a mi vecina que está al frente, he sido un mal vecino, no se la ha conectado. Pero mi vecina agarró y pidió para que le llevaran la basura. Y amontonó mucha basura al frente de su casa. Y yo tenía unas cuantas ramas que corté de mi árbol. Yo fui incapaz de ir a donde mi vecina a decirle con mi cara muy fresca, déjame botar ahora unas ramitas, porque yo fui un mal vecino. No tengo la cara y la cachaza de ir a decir, vecina, ¿cómo está, amada vecina? Buena. Acuérdese que soy su buen vecino de al frente. Vengo aquí a botarle unas ramitas. No fui
agarré mis ramas, me las metí en la parte de atrás, las voy cortando y las voy tirando en el pote hasta que se vayan. Pero no tengo la cachaza de ir a donde mi vecina a pedirle un favor cuando yo no pude hacerle a ella un favor. Yo no creo que haya alguien tan descarado que en el lecho de muerte, que nunca buscó a Dios, que nunca se sometió a Dios, que nunca quiso nada de Dios, ahora necesito que tú me oigas. Yo, José Rodríguez, no sería capaz, tendría demasiada vergüenza para decirle a Dios ahora, atiéndeme y méteme por la puerta de atrás porque yo te necesito. Yo no sé, es probable que por ser mi corazón así, no porque lo estoy convirtiendo ni nada, puede ser que Dios tenga misericordia de mí, pero yo creo que al que va así, desfachatadamente, Dios le va a decir, ni te oigo. Mis hermanos, para entrar a los cielos debe ser cambiado y mudado en otro hombre. ¿A qué se refiere Dios? Fíjense lo que aquí dice. Este hombre fue cambiado y mudado y su corazón fue cambiado. Yo sé cuándo Dios cambió mi corazón. Cuando yo empecé a ver las cosas de Dios y a valorar lo que Dios era. Cuando empecé a hacer pacto con Dios y puse a Dios de primero en mi vida. Óigame, antes que mi familia, antes que mi casa, antes que mi trabajo, antes de lo que soy. Y algunos dirán, y no entenderán esto, pero es que yo no conocí ni entendía lo que era ser un buen padre, o un buen esposo, o un buen amigo, o un buen pastor, hasta que no le entregué mi vida total a Dios. Porque vivía para mí. Y mi familia y todo lo que tenía vivía a través de mí. Hoy todo vive a través de Dios. Y Dios es suficiente para darle vida a todo lo que yo tengo y poderlo disfrutar y ver y valorar. Mientras tanto, a lo que yo más valoraba era a mí mismo. Y lo que yo tenía y lo que yo podía hacer. Pero cuando le entregué mi vida a Dios, hice pacto con Dios, valoré a Dios. Y valoré lo que Dios podía hacer en mi vida. Mudarte es lo mejor que te puede hacer Dios. Lo mejor que Dios puede hacer en tu vida es mudarte, mudar tu alma, mudar tu corazón, mudar tu pensamiento. Fíjense lo que dice. Dice el 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¡Wow! O sea, que cuando yo leí esto, yo me encontré a mí mismo, porque este hombre parece que no, era medio malas pulgas, no era muy bueno, ¿ok? Y oiga, qué impresionante, hoy, hasta el día de hoy, hay este dicho en Israel, como diciendo, y Saúl entre los profetas, o sea, ese sería la diferencia de, hay un dicho, pero no me acuerdo ahorita cuál es, que habla algo así, o sea, como diciendo, mira, y este entre los profetas, qué cosa más rara. Dios lo mudó tanto, que profetizó y profetizaba con los profetas. Y se hizo este dicho que dice hasta el día de hoy, y lo estaba leyendo en algunos compendios, y todavía este dicho está en Israel. Creo que es como cachicamo diciendo a la morrocoy con chu. O sea, como, qué impresionante, o sea, mira, ahora esté profetizando. Y Dios lo mudó y lo cambió.
el que termine de leer todo esto va a saber la historia bien. Este hombre después, esto no le sirvió de nada. Se apartó. Dios no siguió obrando porque él fue irreverente y no fue obediente a Dios y perdió esto que Dios le había dado. Mis hermanos, si yo entiendo bien el ser mudado y cambiado, que es la única forma, ¿qué es lo que debe suceder en mi corazón? ¿Qué es lo que debe haber en mi vida? Mire, déjeme explicarle. Cuando yo conocí de Dios, cuando yo conocí a Dios, nada de esto yo lo entendía. Yo no sabía cómo Dios obraba o qué hacía o cómo lo hacía. Yo solamente me acerqué a Dios y comencé a hacer pacto con Dios. Comencé, a lo mejor mi forma como hombre me ayuda, porque cuando yo le digo a alguien que es mi amigo, es mi amigo. O sea, yo no quiero ser un falso, yo no me quiero ir a dormir a mi casa o estar yo en la soledad delante del espejo y decir, tú eres un falso, o reírme de alguien, o no expresar realmente lo que yo siento. Yo expreso lo que yo siento. Si tú me conoces, tú vas a saber lo que yo siento. Yo soy eso que tú ves, yo no soy, porque es que es para conmigo mismo. O sea, siempre como hombre me gusta saber quién yo soy y lo que yo soy. Entonces, esto es necesario que tú lo tengas en tu corazón también para con Dios. Saber lo que tú eres para con Dios. ¿Cuál es el pacto y el compromiso por qué Dios te tiene que tener en los cielos? El primer paso es que tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Óigame. Ya estamos por terminar. No da tiempo a hablarlo todo. Pero ciertamente todo esto va a depender de ese nacimiento nuevo a través del Espíritu de Dios. De estar unido al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios te enseñe y te muestre las cosas que son y las que han de venir. Para que tú vayas teniendo entendimiento de todas estas cosas y comprensión de ellas, porque si no las entiendes, tú vas a estar vagando, dando vueltas sin entender lo que Dios tiene que hacer. Quiero con todo mi corazón que tú entiendas esto. El nacimiento de nuevo. Te llames cristiano, digas que eres cristiano, no es suficiente. ¿Ok? Ni siquiera es suficiente que digas que eres Messi. ¿Ok? No te vale de nada. Es tu forma de vivir, es tu forma de ser, es tu forma de pensar, es tu forma de actuar lo que te salva. Es el cambio de tu corazón, el cambio de tu vida, el compromiso con Dios. Eso es lo que te va a cambiar, lo que te va a permitir llegar a los cielos a través del Espíritu de Dios que obra en ti con una mente nueva, porque lo entiendes, y con un corazón nuevo y cambiado al lado contrario, al lado derecho, para que comprendas lo que Dios te está ofreciendo. Esto es a través del Espíritu de Dios. Miren, Samuel le dice a él, a Saúl, ve ahí, haz esto y aquello. Por eso, oiga, es tan importante que cuando estamos ministrando y yo te digo, levanta las manos, levanta las manos. Cuando yo te diga, cierra tus ojos porque es la dirección del Espíritu de Dios, ¿okay? Para que obre en ti. Cuando yo te digo a ti, no alabes, no hagas, es porque el Espíritu de Dios está obrando sobre mí, sobre mi corazón, hablándome para que te ministre a ti. Entonces, yo me he dado cuenta que el soberbio o el que todavía no tiene una identidad con Dios, yo no te estoy manipulando para que tú lo hagas. Oye bien, si tú no lo sientes y si tú no quieres levantar las manos, no las levantes. Yo solamente te estoy diciendo a ti lo que es la doblegación al Espíritu de Dios cuando el Espíritu está
ministrando. Si el Espíritu te dice arrodíllate, pues no has recibido y no has sido dócil al Espíritu de Dios, como fue este hombre, hizo todo lo que le había dicho Samuel, y por eso el hombre, no siendo un hombre bueno, recibió bendición. Cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios, Dios comienza a obrar dentro de ti, de tu corazón y de tu mente, para hacerte entender todas las cosas que están ocultas, que solo pueden entrar aquellos que derriban su corazón y hacen pacto con Dios. Nuevo nacimiento, un cambio de tu mente y de tu corazón. Es lo que Dios quiere. Si yo te digo a ti estas cosas, y la palabra lo dice, y el Espíritu de Dios obra sobre tu vida, ponga atención un momento, ponga atención. Mi hermano, si solo puedes llegar a sentir la presencia de Dios en tu vida, aunque sea un poquito, una pequeña luz, algo que venga a ti, tú estás apto para multiplicar lo que Dios te quiere dar. Tú puedes ser mudado en otro hombre y tu vida, créeme, no va a ser la misma más nunca. Y si realmente el Espíritu de Dios está sobre ti, no va a haber vacío en ti. Vas a tener un propósito y un deseo en tu alma y en tu corazón de gozo eterno, perpetuo, constante. Y no importa las adversidades y el mal que venga, tú vas a tener en tu corazón la esperanza de que vienen días y tiempos mejores. De que si esto está sucediendo es porque Dios quiere enseñarte y prepararte para algo mayor. Y cuando creas que no puedes, Dios te va a llenar de esperanza y de fe, de fortaleza y de fuerza para avanzar todos los días, de esperar que mañana va a ser mejor. Pero esto no es suficiente que yo te lo diga. Por esto es que Dios te permite poner su Espíritu Santo sobre ti. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará tu Padre que está en el cielo el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuántos han sentido el Espíritu de Dios? Yo quiero decirte algo. Si tú estás en el punto donde eres cristiano por muchos años o por mucho tiempo y sientes que el Espíritu de Dios se ha apagado un poco, es porque has permanecido con la misma porción. Es porque has permitido que la porción de Dios se estanque. Y Dios es eterno. Dios es infinito. No puedes permitir que el Espíritu de Dios se estanque dentro de ti. ¿Ok? Cuando tú vas creciendo, cuando tú vas obedeciendo al Espíritu de Dios y vas haciendo pacto con Dios, el Espíritu de Dios se acrecienta en ti. Y es tanto que tienes vivencias espirituales tan grandes que esa fe que está en ti crece. Y al crecer la fe, crece la esperanza. Y al crecer la esperanza, crece el compromiso y el deseo para con Dios. Y se te abre el entendimiento para ver las cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Mis hermanos, si Dios no hubiese llenado mi vida de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de deseo de compartir lo que Dios me ha dado para contigo, si Dios no hubiese llenado mi vida de humildad para entender que soy un servidor para tu vida, el que trae tu bendición para que tú la absorbas, la hagas. Yo no soy tu bendición, Dios es tu bendición. Yo solo transporto lo que Dios ha hecho en mi vida para compartirlo contigo, para que tú despiertes. Hazlo. Y si en este día tú sientes, aunque sea un poquito, la presencia de Dios, quiere decir, mi hermano, que Dios está sobre ti. Y que Dios quiere mudar tu vida. Y que solamente necesita Dios que levantes tus manos a los cielos y le digas, yo quiero ser mudado. Que te olvides de todo lo que está a tu alrededor y le permitas a Dios acrecentar día con día dentro de ti. ¿Quieres pedirlo?
¿Tú crees que Dios puede hacerlo hoy? ¿Tú crees que Dios hoy puede subir un escalón contigo de fe, de esperanza, de compromiso para con Dios? Hoy es un día bueno, hoy es un día nuevo. No te conformes con lo que tienes. Si, oiga bien, si hay un rayito de esa presencia de Dios en tu vida, si tú lo sientes, entonces Dios puede mudarte. Y lo que dice aquí, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Dios está contigo, si no Dios no te hubiese dado este mensaje hoy. Yo no soy Dios, mi hermano, yo soy como tú, buscando para salvarme y para recibir más bendición, pero mi trabajo es alertarte, decirte, hablarte, para que tú recibas lo que yo he recibido, que no es exclusivo para mí, tú también lo puedes tener. Es para nosotros, es para todo aquel que dispone su corazón, porque yo no nací pastor. Yo fui caminando con Dios, yo fui caminando con Dios y fui viendo lo que Dios podía hacer. Todo está en Dios, todo está en Él. Ver todas las maravillas, ver la vida como es, verla tal cual como es a través del Espíritu de Dios. Si no, no se puede entender ni ver. Deja que Dios te mude hoy. Vamos a pedirle a Dios, ¿sí?